marco teórico. Cada uno de ustedes debe de construir su propio marco teórico. Cuando decimos construir marco teórico, no hablamos es que vamos a ir a construir, vamos a ir a recolectar datos teóricos que existen en las bases de datos, que están en el internet o que están por todos lados, y vamos a copiar y pegar. O sea, esa no es la idea. Los que se comprometan a elaborar, a construir un marco teórico, van a hacer un trabajo que va a ser excelente. Se van a sentir muy contentos con ustedes mismos y les va a ayudar muchísimo en esta clase y les va a ayudar mucho en su carrera profesional. Porque una de las cosas que es más difíciles en términos profesionales es construir los marcos teóricos. O sea, una persona que construye un buen marco teórico es una persona que lee suficiente, hace buenos resúmenes, elabora buenas tablas con excelente información y construye buenos reportes. Y esas son actitudes que debe de tener, o sea, todo profesional del bioanálisis clínico, ¿verdad? Entonces aquí es cierto, estamos aprendiendo sobre la clase de investigación 3, pero lo que tiene que ver con el marco teórico no solamente se utiliza en esta clase, sino que sirve para su profesión. Entonces, si se fijan, se va a construir un marco, algo que es cuadrado, pero para hacer eso que es cuadrado, ese marco, nosotros necesitamos piezas. Y esas piezas con las que se está construyendo son piezas de información. Ahora cada uno de ustedes puede pensar, ¿qué piezas de información le voy a poner a mi marco? O sea, es un proceso que, o sea, tarda un poco de tiempo, es seguro, pero cuando se tiene el documento final, está muy contento el que elabora estos documentos y los elabora de forma muy rigurosa, ¿verdad? Entonces, va a construir ese marco que es teórico, ¿verdad? O sea, que contiene información teórica y que todo está concatenado, todo está unido, es una sola pieza, ¿verdad? Que contiene los elementos teóricos del trabajo de investigación. Entonces, si se imaginan, uno de sus compañeros dice, bueno, a mí me gustaría hacer un estudio sobre la anemia megaloblástica. Entonces, dice, yo necesito, para hacer ese estudio en el hospital, yo necesito saber sobre anemia megaloblástica, ¿verdad? Entonces dice, bueno, como yo necesito hablar sobre anemia megaloblástica, lo primero que voy a ir a preguntar qué es. Quiere decir que el qué es la anemia megaloblástica tiene que ser una pieza fundamental, ¿verdad? O sea, una pieza de todo el marco. Lo otro entonces dice, bueno, o sea, ya ahora que ya sé que este tema de investigación, este problema de investigación, yo necesito saber cuántas personas se enferman. Y ya cuando decimos cuántas personas se enferman, entonces hablamos de aspectos epidemiológicos, ¿verdad? Porque necesito saber cuántas personas se enferman, cuántas personas mueren, cuántas personas logran sobrevivir, qué grupos de edades se afecta principalmente. Dice, esta es mi segunda pieza, ¿verdad? Dice, bueno, yo a este marco teórico de este tema, además de esos dos aspectos, el cuarto aspecto que yo le quiero poner, entonces, es cómo se produce la enfermedad. Entonces digo, bueno, la enfermedad se produce por un defecto genético que es heredado de los padres y cuenta la historia, ¿verdad? Esa sería la tercera pieza, ¿verdad? Y dice, pero una cosa importante para mí, porque voy a ser bioanalista, yo estoy interesado en diagnóstico, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo se hace el diagnóstico? Entonces, bueno, se va a estudiar y se va a buscar las bases de datos, se va a buscar información teórica sobre anemia megaloblástica, ¿verdad? Que es uno de los temas que mencionó su compañero. Que tienen ahí, que espero que todos la pueden ver, esa figurita está constituida, es como, está constituida por 4 piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Que se conectan de forma complementaria y construyen una nueva pieza que es sólida. Entonces decimos, la pieza es el qué es, ¿verdad? Cuánto afecta a la sociedad, cuál es la importancia en la salud pública, cuál es la importancia en la salud de Nicaragua, ¿verdad? Cómo se produce esa enfermedad, ¿verdad? Y lo cuarto, cómo se diagnostica. Entonces, si ven,
O sea, se puede construir. Ese marco teórico tiene esos 4 elementos. Otro de ustedes a lo mejor no encuentra esa lógica, lo quiere construir de otra manera. Y está bien, ¿verdad? Porque aquí tienen que fluir las ideas. Pero en términos didácticos, esa pieza, que por simplicidad, o sea, solo son 4 elementos, entonces hemos dicho solo son 4 elementos, pero cada uno de esos elementos también lo puedo, o sea, también lo podría subdividir, ¿verdad? Entonces digo, bueno, lo que tiene que ver con los aspectos epidemiológicos, lo voy a subdividir. Morbilidad, mortalidad, grupos de edades, y hace una subdivisión. En lo que tiene que ver con los aspectos patogénicos, bueno, voy a ver si es un aspecto genético, es un aspecto ambiental, ya. Entonces cada uno de los elementos también se pueden subdividir. Y va construyendo su marco teórico un poquito más florido, como se dice, ¿verdad? Con una mayor cantidad de información. Si se fijan, hay una cuestión fundamental aquí que dice que la información que se pone ahí tiene que ser válida. Y esto creo que se los enseñaron en bases de datos y también se los enseñaron el año pasado en la investigación documental. O sea, ¿qué es válido? O sea, si es válido, quiere decir que mi fuente de información es fundamental. Entonces, ¿qué es válido? ¿Qué es científicamente válido? ¿Qué es conocimiento válido? Es lo que se encuentra en las bases de datos que se dice que están curadas o bases de datos que están indexadas. O sea, es conocimiento que ya está almacenado en un lugar y que es conocimiento asegurado. Entonces, imagínense, por ejemplo, si en los aspectos patogénicos yo me voy a una base de datos o me voy a una página de internet de dudosa procedencia y voy a decir que la anemia megaloblástica es causada por el consumo de X alimentos, ¿verdad? Entonces, no está correcto. Entonces, si es cierto que es causada por el consumo de algún alimento, entonces tiene que estar en una base de datos donde está la información o el conocimiento que está curado, información que está indexada. Eso quiere decir que los documentos que yo utilizo para construir mi marco teórico tienen que tener los elementos tales como los nombres de los autores, ¿verdad? El grupo de personas que trabaja para generar ese conocimiento. Lo otro tiene que tener información bibliográfica, es decir, tiene que ser una revista que sea reconocida, que tiene un volumen, que tiene un número y que también tiene una numeración de páginas, ¿verdad? Entonces, podemos buscar en Wikipedia, no hay ningún problema, pero si buscamos en Wikipedia, esa es información secundaria. O sea, todavía tiene que irse a las fuentes originales, ¿verdad? Lo digo esto porque la información tiene que ser válida. Debemos analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes. Entonces, en ese marco teórico que se construye, entonces dice, se analiza. Claro que analizo la información, ¿verdad? Porque en veces, por ejemplo, hay 10 diferentes documentos que tienen informaciones que son complementarias. Entonces, para construir mi marco teórico, no necesito añadir toda la información de los 4 documentos, pero puedo hacer un resumen de los 4, ¿verdad? Entonces, analizo la información y hago un resumen, ¿verdad? Entonces, se buscan, es que los teorías, enfoques teóricos, investigaciones. Entonces, quiere decir que ustedes van a trabajar mucho con artículos científicos. Entonces, o sea, la experiencia que van a tener con la elaboración del marco teórico es similar a la experiencia que tuvieron cuando elaboraron su investigación documental, porque tienen que ir agregando las citaciones correctas, las referencias bibliográficas correctas, y al final, o sea, tienen que hacer una lista de referencias, que su lista de referencias tiene que ser mínimo de 50 referencias, y no vamos a poner referencias del Nuevo Diario, ¿verdad? Ni de la prensa, ni referencias de sitios que no contienen información científica o que no tienen información que es curada o indexada. Bien. Entonces, una de las piezas que se agrega es los antecedentes. Entonces, de los antecedentes en veces se hace un resumen, ¿verdad? Pero los antecedentes es toditito lo que existe sobre esa temática. Entonces, ¿qué es antecedentes de anemia megaloblástica?
Entonces, es todito lo que existe en el Internet. Esos son los antecedentes hasta el día de ayer o hasta esta mañana. Esos son antecedentes. Entonces ustedes van a decir, pero, o sea, son 10.000 artículos, no los puedo citar todos. Entonces, o sea, ahí está la habilidad o la agilidad de los investigadores para seleccionar el tipo de información que quieren, ¿verdad? Pero eso es, ¿qué tipo de estudios se han efectuado? ¿Con qué tipo de sujetos y cómo se han recolectado los datos? ¿En qué lugares se ha llevado a cabo? ¿Qué diseños se han utilizado? Entonces, no sé, a lo mejor si alguien va a hacer un estudio en Nicaragua, a lo mejor el primer lugar donde le interesaría o la información o el conocimiento que le gustaría encontrar sería lo que se ha encontrado en Nicaragua. Y después va a decir, bueno, ya tengo lo de Nicaragua, ahora voy a buscar lo que hay en Centroamérica y lo que hay en Latinoamérica, ¿verdad? Porque no puedo contrastar mis resultados de mi estudio que voy a hacer en León, no lo puedo contrastar con estudios que se hacen en China o que se hacen en Japón o que se hacen en Vietnam, ¿verdad? Lo tengo que contrastar con datos de lo que se hace en mi región o en mi área, ¿verdad? Y lo otro que es importante es qué diseños se han utilizado. O sea, todos ustedes van a utilizar estudios descriptivos, ¿verdad? Pero cada investigación tiene un diseño. Entonces, por ejemplo, alguien que, o sea, se encuentra una referencia bibliográfica que lo que tiene son estudios analíticos, ¿verdad? Estudios de caso control, estudios de cohorte, estudios experimentales. O sea, claro que podrían agregar, pero, o sea, pueden agregar una o dos líneas, o sea, mencionarlo, pero no se tienen que enfocar en estudios que no se correlacionan con el diseño que ustedes tienen, que son estudios descriptivos. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Que es una de las preguntas que le puse. ¿Cuáles son las funciones? Entonces, el marco teórico ayuda a prevenir errores que se han cometido por otros. Eso es importante hablar. O sea, si hay otros que ya hicieron errores, porque los errores también se mencionan en los trabajos científicos, entonces si ya se han cometido errores, entonces esos errores yo no los cometo si hago una revisión bibliográfica adecuada, ¿verdad? Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. O sea, me dice cómo, porque yo puedo ver los compañeros que están haciendo anemia megaloblástica, me disculpan que esté hablando más de eso que de los otros temas, pero es el que recuerdo ahorita. O sea, se va a ver el diseño, cómo hicieron los otros estudios, cuántos han hecho estudios descriptivos, cuántos han revisado archivos, ¿verdad? Entonces me ayuda mucho para ver cómo voy a hacer el estudio. Al acudir a los antecedentes nos proponemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico, ¿verdad? O sea, dice, o sea, 10 diferentes grupos de investigación hicieron la investigación de esta manera. Y eso me ayuda mucho a mí para ver cómo voy a hacer mi investigación. Amplíe el horizonte del estudio y guía al investigador para evitar desviaciones del planteamiento original. O sea, esto es importantísimo, el punto 4, porque cuando hacemos una revisión bibliográfica suficiente, ¿verdad? Entonces podemos extraer, o sea, información que es esencial para mi estudio. Pero también eso me ayuda para reconocer cuál es la pieza de conocimiento que está pendiente, qué es lo que falta. Y esa pieza de conocimiento que falta es la que yo voy a agregar al conocimiento nuevo, ¿verdad? Entonces, eso amplía el horizonte. Quiere decir que los próximos que hagan investigación sobre mi temática, sobre mi problema de investigación, o sea, ya van a utilizar mi marco teórico o mi investigación, ya la van a utilizar como referencia a ellos, ¿verdad? Entonces ya los van a poner en una citación a ustedes. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Seguimos. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba de realidad. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Entonces, ahora como no han leído suficiente, ¿verdad? Como no han preparado su marco teórico, quiere decir que ustedes tienen muchísimas preguntas, ¿verdad? Ahora, después cuando empiecen a leer sobre una temática en particular, sobre los que van a estudiar parásitos o los que van a estudiar virus y seleccionan directamente su patógeno, entonces van a ver qué otras cosas nuevas se pueden hacer y les va a surgir el interés. Además que es un marco de referencia, ¿verdad? Es un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.
¿qué etapas comprende la elaboración del marco teórico? ¿Verdad? Entonces, lo primerito que van a hacer es elaborar un bosquejo, elaboración de un bosquejo. Esa es la primera etapa, elaboración de un bosquejo, ¿verdad? Ahí nos vamos a quedar, elaboración de un bosquejo. Eso es lo que van a hacer para mañana. La tarea de mañana es elaborar un bosquejo. Bien. Aquí voy a parar un ratito para ver si todos comprenden la clase. ¿Hay alguien que no comprende qué es lo que van a hacer mañana? Levante la mano, por favor, y pregunte. A ver, si hay alguien que no, van a elaborar un bosquejo del marco teórico. Entonces, se preguntan, ¿qué es un bosquejo? Un bosquejo es como el índice, ¿verdad? Un bosquejo es como el índice, en inglés le dicen outline, pero es donde están como todos los tópicos de lo que ustedes van a incluir en el marco teórico. Entonces, inicialmente hablábamos de 4 piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Pero entonces ahora, como son todos los tópicos, entonces cada una de esas piezas de rompecabezas, entonces lo van a desglosar. Entonces van a hacer, para mañana, para la tarea de mañana, van a hacer un bosquejo, que va a ser como un índice bien desglosado de toditos los tópicos que ustedes piensan que tiene que llevar su marco teórico. Dice, mi marco teórico va a llevar epidemiología, mi marco teórico va a llevar patogénesis, mi marco teórico va a llevar formas de diagnóstico, mi marco teórico va a llevar tales y tales y tales, ya. Y entonces, eso es la tarea de mañana. ¿Cuántas páginas van a hacer? Una sola página, ¿verdad? Entre mejor desglosado, mejor, porque algunos de ustedes van a trabajar más que otros, porque a lo mejor algunos han leído más, pero a la hora que se habla en el grupo, que se discute, o sea, se va expandiendo un poquito el conocimiento. Bien, entonces lo primerito es elaborar un bosquejo. Después que ya elaboran el bosquejo, ¿verdad? O sea, mañana no se van a, para mañana no van a hacer revisión de toda la literatura, solo elaboran un bosquejo de las cosas que ustedes piensan que puede llevar su marco teórico. Hacenla, después de eso van a hacer revisión de la literatura. Entonces, si por ejemplo dice, lo primero que voy a poner es epidemiología, van a empezar a buscar datos sobre la epidemiología del problema de salud, del problema de investigación que ustedes están abordando, ¿verdad? Cuando ya se hace todo este proceso, lo último que se hace es la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva. O sea, que es importante. Quiere decir que ya cuando hacemos esto, es lo que les decía, que o sea, los que se preocupen por hacer un marco teórico eh, de la forma más estricta posible, con la mejor información, al final van a adoptar una teoría. Entonces, al final va a decir, bueno, lo que mi investigación se va a ver en las nuevas técnicas de tinción, para identificar la anemia megaloblástica, ¿verdad? O los nuevos elementos de diagnóstico para la anemia megaloblástica o cualquier otro agente que estemos estudiando. Entonces se adopta una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Elaboración de entonces construya, ya lo dijimos, un esquema o un bosquejo, ¿verdad? En la construcción de su esquema genere ideas, haciéndose a sí mismo preguntas. Rellene y construya, o sea, cada uno de esos acápites que ustedes incluyen en su bosquejo los van a rellenar, ¿verdad? Algunos, o sea, pueden elaborar fichas porque, o sea, esto de elaborar fichas es parte de la vieja escuela, ¿verdad? Era una manera de organizarse bien. Yo, por ejemplo, nunca he hecho fichas, pero una cosa estoy seguro es que yo seleccionaba toditas mis referencias y a cada referencia le agregaba un número al inicio cuando estaba haciendo la revisión bibliográfica. Y ya después, o sea, iba seleccionando las ideas de cada una de mis referencias, ¿verdad? O sea, enmarcado, le ponía con un lapicero de esos fluorescentes, seleccionaba las líneas que me parecían de interés de cada referencia. Y ya cuando tenía todo, entonces empezaba a construir. O sea, algunos elaboran fichas, como decía, otros ya no elaboran eso, sino que eso lo van
trabajando con dos documentos a la vez, o sea, copian una oración y la pegan y ponen la referencia. Cuando digo copian una oración es que se copia la conclusión completa, ¿verdad? O sea, no es que, o sea, si alguien tiene una manera muy peculiar de hablar, es que yo voy a copiar, o sea, cómo él escribió, ¿verdad? Eso no es, porque eso es copiar y pegar. O sea, lo que se copian son las conclusiones, el conocimiento sólido, lo que está concreto, ¿verdad? Eso es lo que es parte del marco teórico, por eso decimos, se construye. La otra vez en la primera clase que tuvimos yo le decía, o sea, lo que hacemos es construir conocimiento, entonces pareciera como que son los bloquecitos de una casa, ¿verdad? O de una pared. Entonces vamos acomodando esos bloquecitos que vayan calzando unos con otros. ¿Cómo debe ser la revisión de la literatura? ¿Verdad? Debe ser selectiva, ¿verdad? O sea, ya saben, no se pone cualquier referencia. Solo, por ejemplo, los que van a hacer anemia megaloblástica no van a seleccionar cualquier cosa que sea sobre anemia megaloblástica. Van a seleccionar lo que se relacione directamente con su tema de investigación. A lo mejor alguien estudia anemia megaloblástica en los perros, ¿verdad? Pero esa no la voy a seleccionar porque mi enfoque son personas o son niños, son adultos. Y van a encontrar tres diferentes niveles en las fuentes. Van a encontrar las fuentes primarias, que son los artículos científicos. Van a encontrar las fuentes secundarias, que son las revisiones bibliográficas que alguien ha hecho, como la que hicieron ustedes el año pasado, o que alguien cita, ¿verdad? Y pueden ser también informaciones terciarias, que es lo que ya se encuentra en los libros. Entonces, los primarios son los artículos científicos, los secundarios son las revisiones bibliográficas y los terceros son lo que ya se encuentra en los libros. Entonces, la primera etapa de la revisión bibliográfica es revisión de todo lo que está en las bases de datos donde van a hacer. Después, detectan cuáles son de su interés. O sea, si habían 5,000, como ya les enseñaron a utilizar los operadores booleanos y todo eso, entonces ya pueden seleccionar específicamente cuáles son de su interés. Después de las que son de interés, consultan una por una. O sea, si son 60 referencias y son 3 los compañeros, entonces dice, bueno, miramos 20 cada uno. Bueno, después se hace la extracción y la recopilación. Y eso sirve ya para la construcción del marco teórico. Esto ya lo pasamos. Fuentes primarias ya saben que son, proporcionan datos de primera mano, o sea, se trata de artículos científicos directos. Estas son listas, compilación. Normalmente son review. Normalmente eso es. Bien. Entonces, el marco teórico debe de contener, ¿verdad?, los antecedentes, las bases teóricas y las hipótesis. Las referencias, entonces, deben de estar en orden alfabético. Tiene que tener los nombres de los autores, solo para que se acuerden, ¿oyeron? Para que después cuando estén cuando les digan, no, esta referencia no sirve porque no tiene todos los elementos, toda referencia tiene que tener nombres de autor, los nombres de los autores, ¿verdad? Tiene que tener el año de publicación, tiene que tener el título, toda la información editorial, que normalmente es el nombre de la revista, y algunas tienen el lugar, pero no todas tienen el lugar donde se publica, ¿verdad? Entonces, esto se va a revisar en las referencias, se va a revisar en el marco teórico. Bien, entonces eso es la clase introductoria a lo que es el marco teórico. Si tienen preguntas o comentarios, los escucho. ¿Preguntas o comentarios? Doctor, yo le había levantado la mano de hace rato. Quería preguntar sí, de que el marco teórico, no sé si estoy confundida, se construiría a partir de nuestro objetivo específico.
El centro del marco, porque o sea, es un marco en realidad. El centro del marco es su objetivo general. Eso es, el centro del marco es su objetivo general. Y ahí todo el conocimiento que hay sobre el objetivo general, eso constituye el marco teórico. ¿Verdad? ¿Cuál es su tema de investigación? Bueno, hasta el momento estamos con la idea de determinar o algo así la prevalencia de parasitosis intestinal en niños, y pues estamos viendo si trabajamos en algún centro de educación inicial, un preescolar o como le llaman CDI, o Sí, si trabajamos en un barrio sí, donde veamos pues que puede haber donde puede haber población infantil bastante afectada. claro. Sí, entonces, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el marco teórico? ¿Cuáles son las bases teóricas de su estudio? Entonces, se quiere estudiar parásitos, ¿verdad? Parásitos intestinales. Quiere decir que un componente grande tiene que ser todo, o sea, sobre la importancia de ese problema de salud. Cuando hablamos de importancia, hablamos de epidemiología. Entonces, en epidemiología, entonces se calcula cuál es la prevalencia de la parasitosis intestinal, cuál es la mortalidad asociada a la parasitosis intestinal, cómo afecta la parasitosis intestinal en el crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, se busca información, toda esa información relacionada, eso se va a ir compilando y va a constituir lo que es su marco teórico, ¿verdad? Como dice parasitosis intestinal, en realidad la lista de parasitosis es grandísima. Eso quiere decir que tienes que ir buscando información por cada uno de los parásitos. Si se enfoca, por ejemplo, en parásitos que están asociados con patogénesis, solo busca los parásitos que son patógenos, porque hay muchos parásitos que solo son comensales, que sobreviven Por con lo la persona. menos la amebiasis. Puede ser, por ejemplo, si seleccionan solo amebiasis, entonces solo seleccionamos amebiasis. Cuando hagan la revisión, se van a ir dando cuenta que las amebiasis aparecen en un grupo de edad en particular. O sea, en los niños que son muy pequeñitos, menores de 6 meses, yo voy a decir menores de 1 año, es raro que vayan a encontrar amebiasis. Y de las amebas también hay amebas que son, o sea, que no son patógenos, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan ese proceso, van como delimitando, ¿verdad? Y no es necesario que el marco teórico contenga todo, porque eso les ayuda mucho a delimitar el estudio y el alcance de su estudio. Pues parasitosis intestinales hay grandes, como le digo, el abanico, y después a lo mejor no va a poder estudiarlas todas, a lo mejor solo como dice ahora, ya solo amebas, y después va a decir, ah, no, nos interesan todas, solo entramos histolíticos. Entonces ya ahí reduce, quiere decir que ya su marco teórico se enfoca 100% en tamueva histolítica. Entonces, pues se podría decir que usted, su recomendación podría ser que nos enfoquemos más en una, porque de hecho yo pensaba que el tema estaba bastante extenso, y deberíamos de así enfocarnos en un solo tipo de parásito intestinal. Y de ahí, si tiene varias clasificaciones, escoger una en específico. Sí, bueno, mi recomendación es que se ponen de acuerdo con su grupo. ¿Quién es su grupo? Frania Cruz y Diana Cáceres. Pónganse de acuerdo con su grupo y hablan con su tutor, porque ese es el grupo de investigación el que decide, ¿verdad? Los tutores solo ven la parte metodológica, pero o sea, no pueden sugerir sobre... es muy importante ese grupo que es los estudiantes más su tutor, ese es el grupo de investigación. O sea, el resto solo es parte metodológica. O sea, por lo que decían está bien. Lo que pasa es que eso puede ser amplio o puede ser bien delimitado. O sea, es como ustedes quieran. Lo que yo trabajo, pero ya es mi trabajo de investigación, como lo hago, me voy a buscar un virus en particular y hablo de ese y trabajo solo sobre ese. Ya, pero esa es mi investigación como tal, ¿verdad? Pero, o sea, para ustedes es como ustedes quieran, o sea, con esa libertad, ¿verdad? Ok, otra pregunta, la última, con respecto a la referencia, las citas que vamos a tomar, ¿hay un formato en específico en el que citarla o puede ser opción libre?
El orden dice. No, me refiero si por lo menos en formato APA o Vancouver o cualquiera, o Bueno, tiene que ser uno el en que usa específico. bueno, la universidad el que usa es Vancouver, que es ese que le decía. ¿Sabe? Eso es el estándar. Nombre de los autores, año de la publicación, título, nombre de la revista, volumen y el número de página. Eso es estándar. Bien, vamos a continuar. ¿Alguien estaba levantando? Yo, doctor. Diga. ¿Quién? Yo. Sí, adelante. Bueno, nuestro tema, teníamos dos, pero realmente lo descartó la licenciada Iris, que es nuestra tutora, y los puso algo así similar Sí. como el de Maura, que era intervención educativa y tratamiento de parasitosis intestinal, y ahí les dijo pues el barrio y la fecha y todo eso. Entonces mi pregunta era que si cambiamos de tema porque es parecido al de Maura o seguimos con el mismo. No, eso no es necesario cambiarlo porque al final se tienen diferentes enfoques. O sea, al final se van a dar cuenta que la posibilidad de que haya un trabajo único es altísima, porque tienen enfoques. O sea, hay muchísima gente estudiando infecciones intestinales en niños, mucha gente, pero cada quien se enfoca de una manera diferente y aporta de una manera diferente. Entonces, o sea, Está bien. no es necesario. Bien, otra pregunta. Sí, yo tenía una consulta, doctor. Adelante. Mi grupo está conformado por Jocelyn, Jency y Kevin. Y bueno, nuestro tema es resistencia antimicrobiana en pacientes que se realizan urocultivo en el laboratorio de microbiología en el campus médico en el año 2020. Y nosotros hablamos con nuestro tutor, que es el licenciado Raimundo. Y él nos había dicho de que tomáramos el E. coli, porque es el que más está la posibilidad de, o sea, que se encuentra ahí. Claro. Entonces, queríamos saber que si estaba bien, pues, tomarlo así o hablar en general. Sí, bien, o sea, otra vez la respuesta ahí es que, o sea, el grupo de investigación decide. El grupo de investigación son los 3 estudiantes más su tutor. O sea, acuérdense que normalmente cuando se selecciona un tutor es porque es el especialista del grupo, ¿verdad? Es el que sabe más. Entonces, o sea, lo que decían está bien. El resto solo hacemos un trabajo metodológico. O sea, si el profesor considera que es mejor enfocarlo sobre coli porque es un mayor problema, excelente. Ok, está bien, gracias. Okay. Bueno, otra pregunta. Bien, vamos a dar por concluida la clase. O sea, acuérdense, oyeron que mañana tienen que entregar el bosquejo del marco teórico, ¿verdad? El bosquejo del marco teórico es como un índice de un libro, ¿verdad? Donde están todos los componentes principales, ¿verdad? Y cómo se desglosa cada uno de esos componentes principales del libro. En este caso va a ser su marco teórico. Eso es lo que van a llevar y lo que van a entregar, lo que van a discutir con sus profesores. ¿Oyeron? Entonces nos vemos mañana. Y que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cortamos ya o va a descargar asistencia o ya lo hizo? Ya descargué asistencia. Bien. Chao. Buenas tardes.